¿Cómo grabar? Tenemos tercera sesión, 18 de noviembre, análisis, un pas, adelante, Alejo, adelante, Facundo. ¿Sigo leyendo? Estamos con Camaronera, sí, siga. En tal sentido, este principio de regambre constitucional abarca tanto la creación de impuestos, tasas, contribuciones especiales, como la modificación de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alicuota, los sujetos alcanzados y las exenciones. Entonces, ahí fíjense, elementos esenciales, nuevamente esa palabra, del tributo. Eso lo tiene que definir sí o sí el Congreso. La alícuota, ¿qué es una alícuota? Cuando vamos a comprar un sachet de leche, pagamos el impuesto al valor agregado. ¿Cuánto es la alícuota de ese impuesto sobre el costo del bien? Sobre el precio, mejor dicho. 21%. ¿El 21? 21%. Esa es la alícuota. Algunos alimentos tienen la mitad, pero bueno, ese porcentaje que se paga sobre el precio es lo que se llama la alícuota. No soy... Sería el porcentaje, ¿no, profe? Exactamente, no soy experto, pero para que tengamos esa idea. ¿Quién fija si es 21%, 15%? El Congreso. Eso es lo que nos está diciendo la Corte. ¿Qué más? Y termina el 8. Bien, vamos al 9. Que debe enfatizarse de manera correlativa que ese valledar inconmovible que supone el principio de reserva del que ese valledar inconmovible. ¿Qué quiere decir valladar? Es un obstáculo. Obstáculo, muy bien. Obstáculo. Es como... exactamente, un obstáculo. Perfecto. Inconmovible, que no lo podemos mover. ¿Sí? Fíjense el lenguaje que usa la Corte aquí. Que supone el principio de reserva, ¿sí? Es el límite inamovible. ¿Sí? ¿Qué más? De ley en materia tributaria tampoco sé en caso de que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa previsto por el artículo 76 de la Constitución. Fíjense, eso podría ser parte del holding, ¿sí? Que el principio de reserva de ley en materia tributaria no se modifica ni siquiera por el artículo 76, o sea, ni siquiera vía delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. En efecto, este tribunal también ha sido contundente al sostener sobre tal punto que no pueden caber dudas en cuanto a que los aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen cabida en las respecto de las cuales la Constitución Nacional, artículo 76, autoriza, como excepción y bajo determinadas condiciones, la delegación legislativa del Poder Ejecutivo. Bien, y ahí cita un fallo que es colegio público. Fíjense que vuelve a hablar de aspectos sustanciales del tributo. Podría haber aspectos no sustanciales, es decir, menores, complementarios, secundarios, que sí reglamente el Poder Ejecutivo, pero los sustanciales deben venir dados por la ley del Congreso. Bien, después habla de la ley de emergencia. A ver, aún cuando se soslayase el sostenido, en dicho precedente, tampoco resultaría admisible el argumento que subyace en la defensa realizada por el ente fiscal, que consiste en sostener la ley de emergencia 25.561 y sus sucesivas prórrogas. Ha otorgado una delegación suficiente al Poder Ejecutivo para que, en el marco de la dolorosa situación de emergencia nacional por la que atravesó el país, tomara una serie de medidas tendientes a terminar con esa situación, entre las cuales estaba la habilitación para que estableciese el tributo aquí cuestionado. ¿qué está diciendo ahí la Corte? ¿Qué dice en ese párrafo?
¿A quién está criticando? ¿Quién es el ente fiscal? A todos les pregunto. Ya lo habían dicho, igual, ¿eh? ¿Cómo? La FIP. Los chicos saben. Sí, A la FIP, bien. La FIP. A la FIP. La defensa que hizo la FIP, el Ministerio de Economía. Entonces le dice, mire, la ley de emergencia que se venía prorrogando y que viene desde el 2001, lo que dice ahí, ¿sí? La situación de emergencia nacional es eso, 2001. O sea, en esa ley de emergencia, la 25561, no había facultades suficientes de delegación para que usted, Poder Ejecutivo, haga lo que hizo, que fue crear un nuevo tributo. ¿Qué más? Seguimos. En efecto, ni la ley 22.415, ni mucho menos la 25.561 establecen, siquiera con mínimos recaudos, los elementos esenciales del tributo de que se trata. Por una parte, la ley 25.561 solo contiene en su artículo 5, tercer párrafo, in fine, una privación de creación de un derecho a la exportación de hidrocarburos. Supuesto ajeno al de la especie de constitucionalidad no es objeto aquí de discusión. Pero, con la salvedad mencionada... Sí había en la ley de emergencia, ¿sí?, derecho de exportación a los hidrocarburos, ¿sí? Cuando se exportaba petróleo tenían que pagar esta retención. Eso sí estaba, pero no tiene nada que ver con exportar camarones. ¿Sí? Esto es lo que está diciendo. ¿Qué más? Pero, con la salvedad mencionada, no hay otra disposición en su articulado que permita establecer, con claridad y sin duda alguna, las pautas de clara política legislativa a las cuales debe atenerse el presidente. Es más, en su lectura no puede siquiera intuirse que el Poder Legislativo haya delegado en el Ejecutivo la posibilidad de crear este tipo de gravámenes más allá de la admisibilidad constitucional de tal mecanismo, que como señaló anteriormente, debe ser enérgicamente rechazada. Bien, fíjense que habla de claridad, sin duda alguna, de una clara política legislativa. ¿Sí? Esos son los requisitos que están en el 76. O sea, la Corte dice, no hubo delegación, y en el caso de que lo hubiera habido, tendría que haber tenido estos requisitos, ¿sí?, estos recaudos. Y otra vez hace énfasis en lo que establece el artículo 76. Pongamos un ejemplo. En diciembre, hace un año, en diciembre del año pasado, se aprobó una nueva ley de emergencia. Previo a la pandemia, se aprobó una ley de emergencia, solidaridad social y reactivación productiva, algo así se llamó, que estableció en materia de hidrocarburos, que es algo que conozco, un nuevo estándar para los derechos de exportación. Lo mismo que estaban leyendo acá. ¿Y saben qué hizo el Congreso? Le dijo al Poder Ejecutivo, mire, usted lo va a poder establecer por un plazo determinado y hasta un máximo de 8%, de una alícuota tanto. Entonces, entre 0 y 8, usted va a poder poner las condiciones. Eso es lo que acá está hablando de una clara política legislativa. Entonces, hay una delegación en el presidente, pero le dan los términos, los parámetros bien claros, inteligibles. Fíjate un poco más abajo, Alejo, que dice, pero para el caso concreto aquí discutido, como puede observarse, no es el legislador quien ha determinado de manera cierta e indudable cuál es la forma de cuantificar la prestación, sino que ha de recurrirse necesariamente a lo dispuesto por la resolución 11 del 2002 mencionada. En efecto, el Congreso Nacional no ha previsto cuál es la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de unos baremos máximos y mínimos para su fijación. Entonces, tenemos
que no dio previsión, no estableció la alícuota, pero ni siquiera hizo algo que puede hacer, que es establecer mínimos y máximos. ¿Qué son baremos? ¿Buscaron? Una lista de tarifas. Muy bien, Lista muy de bien, tarifas. muy bien. O sea, no le puso piso y techo. Le podría haber dicho entre 0 y 8, entre 2 y 14, lo que fuera. Eso sería algo claro. Baremos claros. Lee cómo termina el considerando. Al guardar silencio, el citado cuerpo legal respecto de la alícuota máxima que puede establecerse en materia de derechos de exportación, coloca la resolución impugnada a extremuros de las normas y principios constitucionales que reseña. Bien, lo que me interesaba ahí era justo esa palabra que te trabó. A extramuros de las normas y principios constitucionales. Grábense esa frase porque está buenísima. ¿Qué quiere decir? Que fuera de la aplicación. Un cuerpo legal está a extramuros de eso. ¿Cómo lo entendés? Eso. Está fuera de la población, fuera de lo que él alcanza. ¿Pero fuera de qué dice? ¿Extramuros fuera de de las qué? normas y los principios constitucionales. Claro. ¿Y qué quiere decir eso? Que esa resolución está por fuera de esas normas y principios constitucionales, que no respeta lo que dicen las normas y los principios constitucionales. Ergo. Es inconstitucional. Bien, ergo es inconstitucional. Entonces, está buena la frase para decir lo mismo que decimos siempre, de otra manera. Extramuro quiere decir, imagínense un castillo, adentro está toda la constitucionalidad, afuera lo que no es constitucional. Bien, en el considerando 10, fíjense cómo empieza, lee el principio. Que por la tendencia de la materia debatida correspondiente efectuar algunas consideraciones adicionales a efectos de precisar los alcances de la doctrina expuesta. Bien, ¿qué quiere decir la doctrina expuesta? El alcance de la doctrina expuesta. ¿Qué es la doctrina? Una palabra ambigua, se usa para muchas cosas, muchas clases de cosas. ¿Qué es en este caso la doctrina? La norma que va a aplicar. No la norma. No la norma. Los fallos. Las atribuciones del Poder Legislativo y las atribuciones del Poder Ejecutivo. Leemos de vuelta esa frase, por favor. Presten atención. Que por la trascendencia de la materia debatida corresponde efectuar algunas consideraciones adicionales a efectos de precisar los alcances de la doctrina expuesta. Bien. Vamos a leerla de vuelta por partes. Que por la trascendencia de la materia debatida es lo que estamos viendo en este fallo. Estamos hablando de la creación de tributos. ¿Sí? Función básica, no quiero decir esencial, función básica y fundante de un Estado de Derecho. ¿Sí? Del Leviatán. Si tenemos un Estado, ¿sí? Es para que nos cuide y para que nos dé bienes públicos. ¿Cómo lo va a hacer si no puede recaudar? Es una función elemental del Estado. Recaudar y después aplicarlo, o sea, gastar el dinero. Los norteamericanos tienen una frase, los ingleses creo que venía. No taxation, no impuestos, without representation. Es decir, yo no voy a tener un representante, un Estado, ¿sí?, que me cobre impuestos si esos impuestos no salen de todo este régimen y yo no puedo elegir a esos representantes. Entonces está ligado el sistema republicano y representativo con la facultad de cobrar impuestos. Entonces dice, la trascendencia de la materia, estamos hablando de quién puede y no puede cobrar impuestos, ¿sí? Corre por la trascendencia, corresponde efectuar algunas consideraciones adicionales. ¿Adicionales a qué? Adicionales
para precisar los alcances de la doctrina expuesta. La doctrina expuesta la acaba de exponer en los considerandos más arriba, pero ahora va a ser consideraciones adicionales. Quiere decir que el fallo podría haber terminado ahí, porque la doctrina ya estaba expuesta. ¿Y qué es la doctrina? ¿Por qué dice la doctrina expuesta? Profe, serían las opiniones y los medios que van a utilizar justamente los jueces para argumentar en el fallo. Bien, muy bien, va por ahí, va por ahí. ¿Qué más podemos decir? Todo el rejunte de opiniones y de otras cuestiones que utilizaron para argumentarlo, como dijo la compañera. Que sirven como guía. Bien. En una palabra, nosotros podríamos resumirlo en el holding, que es lo que estamos tan acostumbrados a decir. Es decir, yo ya te di el holding, ya te di la regla. Esa es la doctrina. La doctrina de un fallo es lo que va a quedar. Más allá de cómo se resuelva ese caso. Oriana dice holding. Perfecto, la fuente, derecho. Entonces, eso es la doctrina. Nosotros estamos acostumbrados a decir que la doctrina son los libros que hacen los tratadistas. ¿Sí? A eso le llamamos la doctrina. Y a lo otro la jurisprudencia y a lo otro la legislación. Pero al interior de un fallo de la Corte, la doctrina es la forma que tiene de analizar el fondo de la cuestión y establecer una regla que va a quedar para otros casos. Entonces lo que dice, la regla ya te la di. ¿Cuál es? Mire, solo el Congreso puede crear tributos y solamente podrá delegar con muchos requisitos aspectos menores. Pero no dice lo sustancial, lo esencial, o sea, los elementos básicos de un tributo. Básicamente la alícuota y quiénes son los contribuyentes. ¿A quién le vas a cobrar y cuánto? ¿Sí? Eso y en qué condiciones. Eso es lo básico, eso lo puede hacer solo el Congreso. Ahora lo que dice es, bueno, hasta acá ya llegué, ya te di la regla, pero ahora voy a tener que hacer consideraciones adicionales por la trascendencia. Y ahí los escucho. ¿Qué es lo que agrega la Corte de ahí en adelante? ¿Qué es lo que le interesa distinguir? Que ahí sí entra la facultad propia del Ejecutivo, ¿no? En materia delegada. Alejo o Facundo. Algo mencionaron hoy. ¿Están ahí? Considerando 10. Sí, estamos. Pero... ¿Qué es lo que le va a criticar la Corte al Poder Legislativo cuando hizo la delegación? ¿Qué le faltó a esa delegación? El periodo, Plazo. ¿hasta cuándo debe cumplirse? El periodo del plazo, pero Y la cuota. la alícuota, básicamente eso. Al final del considerando 10, lo tenés ahí, dice, sin embargo, primero dice cómo tiene que hacer la delegación, los aspectos cuantitativos, etcétera, etcétera, la clara política legislativa, los límites precisos. Y leamos el último párrafo, a ver. Sin embargo, tal como se puso en el considerando anterior, la resolución cuestiona no se ajusta a los parámetros señalados, pues el aspecto cuantitativo del derecho de exportación queda aquí completamente librado del atributo del Poder Ejecutivo. Librado al arbitrio del Poder Ejecutivo. Al arbitrio del Poder Ejecutivo. Quiere decir que el Congreso no hizo lo que tendría que haber hecho. Que decirle, mire, derecho de exportación de camarones, bueno, entre 3 y 5. Ustedes definan qué caso, para qué puerto, qué provincia, en qué condiciones, si los camarones sí, las almejas no sé. Pero eso tendría que haber estado en la política de la legislación, ¿sí? En la legislación de la delegación, mejor dicho. Lo que dice ahí, aspectos cuantitativos, el quantum, que también lo va a citar por ahí, el quantum de la alícuota. Eso es una crítica que le hace
al legislador. Bien. Bien, entonces dice, declara la invalidez de la resolución del Ministerio de Economía. Ahí en el considerando 11 terminaba, pero después se mete con la cláusula transitoria. ¿Por qué le interesa la cláusula transitoria y el tema ese de cuándo entró en vigencia y cuándo no? ¿Pueden explicar ese punto? La temporalidad. Porque la pesquera había pagado los impuestos desde que salió la resolución del Ministerio de Economía. Sí. Lo que pedía era la devolución desde el tiempo que salió la vigencia hasta que se rectificó en ley. Entonces, lo que dijo la mayoría de la Corte, que, ok, desde que salió la resolución, el decreto, hasta la rectificación de la ley, esa parte fue inconstitucional, el cobro de esos impuestos. Entonces, se le debe devolver ese dinero que había aportado. Una vez que se rectificó, la mayoría lo que dice que se rectificó de manera correcta, pone un par de ejemplos de otras leyes que se rectificaron también. Entonces dice que después de ahí está bien ratificada, tiene valor de ley ese decreto. Bien, bien. Entonces, hay un tema ahí de cuándo entra en vigencia, cuándo fue ratificada por la cláusula octava. O sea, el Congreso efectivamente lo ratificó, pero nos quedó un gap en el medio, ¿no? ¿Cómo resuelve ese tema? Que se le debe devolver el dinero que había aportado. Claro, tiene que devolverlo. Exactamente. Digamos, eso está bueno verlo cuando yo siempre le digo los efectos concretos del fallo. ¿Cómo sería entonces la validez y los efectos? Que eso, que él dijo que le debe pagar los costos, aunque no lo haya pedido, y que Primero, tiene que devolver una cuestión que me quedó. La cláusula transitoria, piénsense ustedes por un momento como convencionales constituyentes. Imagínense que de acá a 10 años hay una nueva reforma constitucional y ustedes los eligen como convencionales, convencionalas constituyentes. Tienen que definir, che, tenemos toda esta delegación legislativa que se cae, ¿qué hacemos? Había varias opciones para esa cláusula transitoria. Decir, mire, como pusimos el artículo 76, toda la delegación vieja se cayó ipso facto. Chao, se aprueba la reforma constitucional, se cayó todo. Podría haber sido una opción. No la tomaron porque habría sido un descalabro. Porque el Poder Ejecutivo perdía muchísimas facultades de un momento a otro. Entonces dijeron, bueno, podemos ratificar todo. Todo lo viejo sigue, chao. In eternum. Pero tomaron una opción intermedia. Si te doy un plazo, 5 años, para que estudie, para que veas qué es vos, ejecutivo, qué facultades realmente necesitas, pedímelas y yo te las vuelvo a dar de manera expresa, pero ya por un plazo determinado. Entonces, lo que dice ahí la Corte, que la aprobación genérica de los decretos delegados es objetable desde la técnica legislativa, pero no se hizo. No fue lo que hizo la Convención Constituyente. ¿Sí? Y después, que lo opuesto sería determinar que todos los decretos dictados en virtud de la delegación han perdido vigencia. Pero imagínense que eso iba contra la seguridad jurídica, dice la Corte. Es decir, pero lo dictaste cuando todo eso era válido, ahora tengo que decir que todo eso es inválido. Entonces se buscó esa fórmula de, bueno, lo querés, te lo doy por un plazo, pero ratificarlo expresamente. Y ahora, Alejo, leamos, por favor, considerando 11, los últimos 2 párrafos. En tales condiciones... En tales condiciones, corresponde señalar que la Ley 25.645 carece de eficiencia para convalidar retroactivamente una norma que adolece de nulidad absoluta e insanable, como la Resolución 1102 del entonces Ministerio de Economía e Infraestructura. Pero no existe razón alguna para privarla de efectos en relación con los hechos acaecidos después de su entrada en vigencia. Entonces, retroactivamente no, pero sí de ahí en adelante. No efectos ex tunc hacia atrás, pero sí ex nunc hacia adelante.
¿Qué más? Por ello, cabe aclarar que la invalidez de la mencionada resolución 1102 se circunscribe al periodo comprendido entre el 5 de marzo del 2002, fecha en que entró en vigor, hasta el 24 de agosto del 2002, momento a partir del cual rige la ley 25.645, disposición que le otorga a su contenido de rango legal. o sea, esta última es la ley que ratificó. Entonces dijeron, se cayó el decreto en esta fecha y acá hubo una ratificación. Bueno, de acá en adelante está todo ok, pero en este plazo intermedio ahí es inválido el decreto, por lo cual el tributo no corre. Corre a partir de acá cuando fue ratificado y hacia el futuro. O sea, al momento que la Corte resuelve, el tributo era válido. ¿Pero por qué? Porque había salido una nueva ley que lo ratificó en los términos de la cláusula transitoria 8 y que lo ratificó cumpliendo los recaudos del 76. ¿Se entiende cómo operó? Todo eso se cumplió, pero el problema es que quedó en el medio un sanguchito temporal donde la compañía pagó los tributos, pero no había un respaldo normativo para esa recaudación. Considerando 12. Y por su parte, la resolución 150.02 del entonces Ministerio de Economía dispuso que la Administración Federal de Ingresos Públicos solo dará curso a los pedidos de estímulos a la exportación correspondientes a aquellos exportadores que hayan dado cumplimiento a la totalidad de las obligaciones fiscales derivadas de los tributos nacionales, incluidas la de los recursos de la Seguridad Social y de planes de facilidades de pago. Fíjense, esa es una facultad que tiene el Estado, ¿sí? Que te fija las condiciones. Te dice, vos querés acceder a este plan de estímulo, vos querés acceder a este subsidio, vos querés acceder a este plan social a los individuos, lo otro a las empresas. Bueno, primero cumplí con todas estas condiciones. Y acá lo que le dice es, mire, si usted quiere el estímulo a la exportación, primero pague todos los tributos de la seguridad social, por ejemplo. Entonces, ahí como que la resolución del Ministerio de Economía le pone una limitación concreta. Y sigue, en virtud de eso, de lo expuesto. En virtud de lo expuesto, nos considerando que anteceden la invalidez de la resolución 1102 durante el periodo señalado, determina que dicha norma resulta inaplicable al actor al respecto de los alcances de la mencionada resolución 150/02, sin perjuicio, claro está, del cumplimiento total de las obligaciones fiscales derivadas de los restantes tributos nacionales. Entonces, había un estímulo a la exportación. La empresa podía acceder a ese estímulo, pero en ese periodo intermedio donde no había respaldo legal constitucional para el tributo a la exportación, los derechos de exportación, entonces le dice, mira, durante ese plazo la empresa para obtener el beneficio tiene que haber cumplido con todas sus obligaciones fiscales, pero salvo con esta, porque esta no es válida, ¿se entiende? Y si lo pagó, a lo sumo tendrá un crédito fiscal contra la FIP, si pagó durante todos esos meses, que es del 5 de marzo al 24 de agosto, ¿sí? Fueron 5 o 6 meses. Le van a quedar un crédito a favor si pagó el tributo durante esos 5 o 6 meses. Entonces, fíjense, todo el fallo de la Corte es por una empresa que pagó tributo por 5 meses. Y yo veo el efecto práctico. Entonces decimos, ¿por qué estudiamos acá un fallo que solo interesa a una empresa por lo que pagó de tributo durante 5 meses? ¿Por qué lo estudiamos acá? ¿Somos accionistas de Camaronera? Ojalá. No, porque sienta precedentes para todo este tema de retenciones e impuestos que se siguen viendo hasta el día de hoy. Exactamente, ese es el punto. Y eso es el holding. Por eso estudiamos los holdings, o la doctrina del fallo, dijo la Corte. Por eso lo estudiamos, porque después me va a servir para muchos, muchos, muchos otros casos, más allá de lo que se resolvió acá específicamente. Bien. ¿Quiénes firman el fallo? Hoy lo habías dicho, Facundo. Lorenzetti, Fait, Maqueda y Zaffaroni en concurrencia. Bien, ¿y qué más? Petrarch y disidencia.
Bien, ¿y qué dicen las disidencias? ¿En qué no coinciden? Dicen que, bueno, que la resolución es inconstitucional como la mayoría, pero que manifestaron que las leyes dictadas como consecuencia de la cláusula transitoria octava no resultan aptas para ratificar el contenido de la resolución 1102, que es el contenido tributario. Bien. Ahí la diferencia ahí es, digamos, es como que la inconstitucionalidad es absoluta. Claro, sin límite de tiempo. Sin límite de tiempo, no hace esa distinción del periodo. Pero eso porque dice la cláusula transitoria no sirve para ratificar esa resolución, ¿sí? No cumple con los estándares de materia legislativa, todo lo del artículo 76. ¿Sí? Porque la clave es que ¿qué le faltaba a esa delegación o a la resolución que ejercía la delegación? La alícuota y el periodo. Sí, básicamente acá le dice el periodo, ¿sí? Los elementos esenciales y que lo hicieron así, absoluto, sin un plazo determinado. Bien, ¿algo que más que nos haya quedado? ¿De cuándo es el fallo, la sentencia? 2014. 2014, bien. Hay una palabra que aparece por ahí que se usa cuando se habla de tributos, que dice ad valorem. Está aclarado por ahí. ¿Lo buscaron eso? La aportación puede ser ad valorem o bien específico. Un tema más comercial y tributario. No. Están considerando, final considerando 9. El segundo término corresponde detenerse, establecen que el derecho de exportación puede ser, está citando el Código Aduanero. Ad valorem significa que es según el valor. ¿Valor de qué? Del producto que se haya exportado. Bien, muy bien. Según el valor de ese. Y la otra dice ad valorem, de base imponible, variable en función del valor de la mercadería, como dice Facundo, y el otro específico, que dice una cantidad determinada, fija o variable, en función no ya del valor o del precio, sino de la cantidad de que se exporte. Uno es por el precio y el otro es por la cantidad. Luego, en el considerando 8, habla de Alberdi. ¿Sí? Y por ahí cita el ilustre jurista, ese modo de distribuir el poder rentístico. ¿Qué es el poder rentístico? El poder de la renta. ¿Qué quiere decir? Bueno, los impuestos. ¿Quién tiene el poder para crear nuevos impuestos y quién para tomarlos y administrarlos? Bien. Y cuando hablamos, dice, de la formación del tesoro. El tesoro, la isla del tesoro. ¿A qué le suena el tesoro de la nación? A las arcas. Las arcas, las arcas fiscales. Muy bien, eso está bueno. ¿Qué más? ¿Qué decía Alejo? No, más o menos lo que dijo ella, la cantidad de dinero, de plata que cuenta el Estado. Bien. ¿Dónde está la plata del Estado? El banco. En el Banco Central. Bien, muy bien, en el Banco Central.
¿Dónde está el Banco Central? Acá en Capital, calculo. Calculás bien, Marcela. ¿A dónde? ¿A dónde está? ¿Nadie sabe dónde está el Banco Central? ¿Dónde está el tesoro de este país? ¿Cómo pueden dormir a la noche si no saben dónde está el tesoro de este país? Bien, No. el Banco Central está a 2 cuadras de Plaza de Mayo. Da a 2 calles, si no me equivoco, 25 de Mayo y Reconquista, si no me equivoco. Puedo pifiarle, porque estoy hablando de memoria, pasaba por ahí. Ahí adentro del Banco Central está el Tesoro de la Nación. En época de Perón, del primer Perón, se decía que no se podía caminar por los pasillos del Banco Central porque brotaba ¿qué? ¿Qué brotaba? Lingotes de oro. Exactamente, lingotes de oro. ¿Por qué oro? Oro, dice Elena. ¿Por qué? Detrás de la Casa Rosada, no, a la vuelta, a 2 cuadras. Miguel Porque normalmente los Pese, bancos- sí, Miguel Pese es hoy el presidente del Banco Central y ahí tiene un directorio. Sí. Los bancos hacen las reservas con oro. Claro. Sí. Una cosa, distingamos esto, es el Banco Central, que es un banco público, la banca pública, pero para la reserva tiene 2 funciones básicas el Banco Central. Preservar el valor de la moneda, por eso tiene reservas, y por otro lado, emitir la moneda de curso legal. ¿Sí? Quienes hayan visto La Casa de Papel, ahí lo tienen bien claro. ¿Sí? ¿Quién imprime los billetes? Los billetes que son de curso legal, porque imprimir billetes lo puede hacer cualquiera. La Y casa podemos de imprimir moneda. patacones, los secacó, todo eso. ¿Se acuerdan? Las cuasimonedas le llamaban. De copa, tacones. Los Lecop, eso. ¿Se acuerdan cómo llamaban los de Chaco? No, no. Los bonos de consolidación de Chaco. Pero tenían una abreviatura que no la voy a repetir. Tenía la cara de Capitanito. ¿Cómo? No, un chiste, si tenía la cara de Capitanito. Sí. Pero Te cortas. la abreviatura era un poco graciosa. Bien, la moneda de curso legal la emite el Banco Central. Y luego tiene las reservas. Las reservas pueden ser en moneda, podés tener pesos